Buen día, agradezco a Nodos del Conocimiento la oportunidad que nos brinda en el Tercer Congreso Internacional para presentar la investigación Inteligencia Artificial para el Desarrollo de Competencias Digitales. A nombre de las doctoras Yadira Latriste Martínez y Esther Labrada Martínez y el propio, doy inicio a la presentación. Dentro de la problemática identificada en esta investigación, se detectó que la UNESCO presentó datos respecto a que más de 43 millones de estudiantes habían sido afectados con motivo de la pandemia, dado el cierre de las escuelas a nivel mundial y nacional. Por otro lado, se identificó también que la fuente estatista presentó que una tasa de abandono escolar en México en el nivel superior había incrementado al 8.2%. Asimismo, organismos internacionales unieron sus fuerzas para promover la cooperación mundial en materia de inteligencia artificial, dada que ésta ha realizado grandes aportaciones en muchos aspectos, como en el sector salud, durante la pandemia, tenía mayor precisión para detectar aquellos casos que tenían los síntomas del COVID. El objetivo de esta investigación es identificar los factores que impactaron en el aprendizaje de los estudiantes en línea en nivel superior y posgrado durante el ciclo escolar 2021 y proponer un modelo de inteligencia artificial para fortalecer las competencias digitales, dado que durante este periodo la educación en línea fue la que se vio favorecida por el distanciamiento social, pero el modelo no es excluyente de la educación presencial. La metodología de la investigación realizada se basa en el método de investigación mixto mediante un enfoque cualitativo, un diseño cuantitativo para proponer un diseño experimental basado en la inteligencia artificial y mostrar a ustedes los resultados. El modelo de investigación referenciado al modelo cualitativo considera la evaluación de la calidad de la institución, es decir, el apoyo institucional que proporcionaba en la educación en línea, la calidad docente, la calidad del sistema de aprendizaje, la evaluación del programa, el aprovechamiento del estudiante y la mejora continua. Respecto al papel del docente, dado que es primordial en la educación en línea y en la educación presencial, se evaluaron las competencias digitales del docente, la plataforma para administrar y controlar los recursos digitales, las guías de estudio, los recursos electrónicos para la planeación del curso, el material de estudio electrónico, las referencias electrónicas confiables y el uso y manejo de comunicación electrónico de forma responsable con los alumnos. Respecto al enfoque cuantitativo, consideramos una encuesta en línea mediante Microsoft Word basada en 3 ejes principales: la trayectoria escolar, la actitud en las clases en línea, la percepción del aprendizaje en línea. Estos dos modelos se centran en 3 diferentes casos. El caso 1 considera las instituciones educativas de nivel superior que anteriormente de la pandemia estaban mediante modalidad presencial. El caso 2, aquellas instituciones que ya tenían experiencia en la modalidad en línea y venían manejándose así y continuaron en la modalidad en línea. Y el caso 3 considera un caso particular, una empresa, Microsoft, que durante ese periodo proporcionó clases en línea a estudiantes de nivel superior y posgrado de todas las carreras. Los resultados que se presentan consideran cada uno de los enfoques para proporcionar el modelo de propuesta de diseño experimental. Respecto al modelo cualitativo, consideramos varios aspectos. Uno de ellos que es mostrado aquí es referenciado a la calidad docente, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad en línea. Podemos observar que las áreas evaluadas fueron la función docente, materiales y recursos tecnológicos, canales de comunicación, estrategias docentes, tutoría y seguimiento estudiantil y tiempo de respuesta hacia el alumno. En la gráfica que considera la calidad del docente en línea, se obtuvieron casi 600 puntos en las evaluaciones y en la modalidad presencial del docente cercanos a los 500 puntos, teniendo una referencia de 100 puntos
diferentes. Respecto a los resultados también en el enfoque cualitativo, pero ahora centrado en el estudiante, en la calidad del aprovechamiento, podemos observar que en la modalidad presencial los rangos van de 20 hasta 80 con las mayores puntuaciones, y en la modalidad en línea podemos observar que los resultados son mejores, siendo desde 80 hasta 100 los puntajes obtenidos. La evaluación consideraba la participación del estudiante, el trabajo en equipo, la calidad de los trabajos, la autonomía del estudiante, entrega en tiempo, la mejora del aprendizaje y la motivación en la plataforma. Dentro de la calidad de e-learning, consideramos el sistema de aprendizaje, la calidad docente, el aprendizaje del alumno, la institución, la mejora continua y la calidad del programa. Los datos presentados consideran el área de oportunidad que se tiene en cada área, es decir, un 12% en el apoyo institucional, únicamente como área de oportunidad. Respecto al modelo cuantitativo, utilizamos la prueba G cuadrada, en la que se estableció la hipótesis de la siguiente forma: H0 como la modalidad educativa es independiente del desempeño y H1 como la modalidad es dependiente del desempeño. Obteniendo los datos mediante la fórmula presentada aquí y con ayuda de Excel, obtuvimos el resultado 65.82. Y en la tabla de frecuencia esperada de desempeño, en un rango de muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, respecto de la modalidad presencial y a distancia, se evaluó y se obtuvo el mismo resultado, con grados de libertad 4, nivel de significancia 0.05 y un valor crítico de 9.48. Se puede concluir entonces que se rechaza la H0, dado que 65.82, que es nuestro G cuadrada, es mayor que el valor crítico, y se acepta la H1, en el que se considera que la modalidad educativa es dependiente del desempeño. Respecto a la inteligencia artificial, para proponer nuestro modelo, consideramos el Deep Learning y el Curriculum Learning. Estas son subáreas de la inteligencia artificial y a su vez del Machine Learning, que es el aprendizaje automático. El Deep Learning se basa en las redes neuronales, emulando una red neuronal del humano. En el lado gráfico tenemos una imagen que se presenta con una dendrita, que es la entrada, los datos que tenemos de entrada, y en la terminal el axón, que vendrían siendo nuestros datos de salida. Del lado derecho lo podemos visualizar gráficamente con la ecuación y lo que representa cada una de las variables desde x1 a xn, siendo las características del estudiante. Abajo tenemos de forma gráfica desplegada la ecuación, las características x1, mi función de transferencia, la w1 hasta wn, la función de activación, que es lo que va a determinar, en este caso, los estudiantes que deben de mejorar sus competencias digitales de los que no las deben de mejorar, y la capa de salida. La propuesta de diseño experimental considera que debe de ser recurrente el análisis respecto a la evaluación de las competencias digitales del estudiante. En este gráfico podemos observar que para iniciar, pues estamos considerando los estudiantes que se están desarrollando en educación en línea. Mediante una cédula de evaluación inicial se recopila toda la información. En el tiempo N se aplica el modelo Curriculum Learning de inteligencia artificial basado en un plan curricular diseñado por la institución y en un nivel de desempeño, para posteriormente evaluar si el estudiante requiere o no de las competencias digitales. Las competencias digitales consideradas se basan en el marco Digicom de la Unión Europea, publicado en el 2020. Y en este sentido se genera su cédula final si es que no requiere las competencias digitales, para ser evaluado nuevamente en el siguiente trimestre o bimestre o semestre, según la institución educativa. Dentro de esta cédula de evaluación, entonces, consideramos la siguiente información que debe ser recopilada para tener nuestros datos de entrada: datos personales, académicos, familiares, socioeconómicos, extracurriculares y redes sociales. En este caso, por ejemplo, el estudiante no cuenta con redes sociales, no cuenta con equipo de cómputo, no cuenta con celular ni señal de internet.
como pudiera darse el caso de aquellos estudiantes que en su localidad tuvieron a lo mejor un siniestro natural como terremotos, inundaciones, guerras. Entonces, después de esto podemos evaluar aquí el algoritmo que presenta el Curriculum Learning basado en inteligencia artificial, no es que considera que debe tener un modelo de Machine Learning, que es el Curriculum Learning, un conjunto de datos de entrenamiento que son tomados mediante nuestra cédula de evaluación inicial del estudiante, una medida de desempeño que está generada desde el nivel básico de A1 hasta el avanzado C2 y un nivel curricular, que considera las 6 áreas marcadas en el Digicom de la Unión Europea y nuestro nivel de desempeño. Además, incorpora un segmento de 20 puntos en cada nivel para poder pasar al siguiente nivel. De parte ilustrativa, consideramos, por ejemplo, las características que van de la X1 hasta la X84, 24 variables, y algunas de ellas son, por ejemplo, la modalidad de escuela origen, si viene de una educación presencial o en línea, como pudimos observar en los resultados del enfoque cualitativo, tanto en la modalidad en línea como en la presencial, pues había un área de oportunidad en aquellos estudiantes que venían de la modalidad presencial, seguramente no se sentían tan cómodos, no estaban adaptados a las herramientas y pues necesitaban fortalecer estas competencias. O si tienen redes sociales como Facebook, el nivel educativo de origen, entonces nosotros damos un peso a cada una de nuestras W para asignar un valor al umbral para detonar cuáles son considerados como riesgo y cuáles no. De esta manera, nosotros, por ejemplo, ponemos aquí 3 ejemplos. Cuando el alumno viene de la modalidad presencial, en mi caso, sabemos que el 1 no debe de escribirse cuando tenemos la variable, pero quisimos representar nada más para ver los valores que estábamos asignando para el comparativo con el umbral. 1 es mayor que 0.9, entonces consideraría al estudiante como un riesgo, dado que yo estoy ponderando que cuando viene de la modalidad presencial, en automático deben de fortalecerse sus competencias. Cuando el alumno no tiene redes sociales, no es tan importante, entonces le di un valor de 0.5 y no lo marcaría como riesgo, pero cuando el alumno no cuenta con equipo de cómputo propio, le subo un poco el nivel y le pongo 0.7. Tampoco lo considera un riesgo. Pero si evaluamos que no tiene redes sociales y no tiene equipo de cómputo, entonces la sumatoria de estas dos variables me daría 1.2, que es mayor que el umbral 0.9 y lo considera como un riesgo. De manera gráfica podemos visualizar que cuando nosotros presentamos 2 variables únicamente, entonces en automático se tiene separado por esta línea, que es mi función de activación, quiénes son los que son identificados como riesgo y quiénes no. Cuando yo incorporo más variables, entonces cambia la dinámica de los evaluados de riesgo y no, y ya no podría poner una línea recta como se muestra en esta línea punteada azul, porque los de rojo, que son los de riesgo, están del lado de los de verde. Si pongo una línea más abajo, como la roja, entonces ahora los de verde están del lado de los rojos y esto los divide de manera incorrecta. Por tal motivo, se tiene que tomar otra función de activación, que sería la función tangente hiperbólica, que me delimita con esta línea curva en donde sí están los verdes de manera correcta y sí están los rojos. Por eso es importante identificar nuestra función de activación. Como conclusión, la implementación de un modelo de investigación mixto logró la complementariedad y aportación mediante el enfoque cualitativo y el cuantitativo, surgiendo así la amplitud en la utilización de recursos para indagar sobre el estudio de caso evaluados durante la pandemia en la educación a nivel superior mediante el e-learning y la obligatoriedad de desarrollar competencias digitales. El enfoque cualitativo permitió indagar sobre el ecosistema del e-learning realizando las observaciones y evaluando los datos obtenidos en las instituciones educativas y no centrar únicamente en el docente la carga del aprendizaje. El enfoque cuantitativo dio muestra del esfuerzo que deben realizar los docentes para motivar al estudiante dado la falta de autogestión y actitud ante el aprendizaje en línea, dado que durante la clase están realizando otra actividad y evidentemente su aprovechamiento será menor.
La discusión que se deja planteada es que durante 1969 la obligación se centraba más en el aprovechamiento del estudiante. Durante 2009 se modificó un poco y entonces se centraba la obligación en el docente. Durante 2021, el estudiante realizaba otras actividades en lugar de estar poniendo atención a la clase en algunos de los casos. Esperemos que en 2035 la inteligencia artificial permita el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes para mejorar su aprovechamiento. El e-learning debe considerar romper las barreras geográficas, adoptar la integración multicultural, material y contenido en varios idiomas, incorporar la inteligencia artificial para el desarrollo de competencias digitales y desarrollar estudiantes autogestivos. Muchas gracias.